Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque todo el mundo comenta que estas añoranzas de electricistas, como varios programas más, se pueden consultar a cualquier hora. Sin embargo, es los lunes cuando aparece y por las tardes, así es que otra vez el lunes con añoranzas de electricistas para todos los compañeros, compañeras de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, como del Sindicato Mexicano de Electricistas, contando la historia de la única manera que se debe de contar, que es como se presenta la entrada. La historia es muy importante, hay que aprenderla bien en sus pequeñas partes, como tratamos de hacerlo aquí, con objetivo, checar, ver ahora cómo estamos y hasta dónde podremos cambiar para hacer un futuro mejor. La historia para evitar equivocaciones, la historia porque hay muchas explicaciones en ella, nos dan fundamento, nos dan argumentos y así podemos avanzar en el presente. Es la historia que nos interesa porque nos enseña bastante de cómo trabajar, reflexionar, criticar este presente y modificarlo a tiempo. Pues agradeciendo como siempre al equipo de Radio ESME que podamos salir todos los lunes. El mes que entra ya vamos a cumplir 3 años de estar en estas añoranzas de los crisistas y veremos qué sucede. Aunque, como siempre también, cada año, cada trabajo se va construyendo todos los días, en este caso todos los lunes, y cuenta lo que cuenta por lo que cuenta, por supuesto. Bien, hoy, antes de empezar una nueva añoranza, porque acabamos la vez pasada, esta añoranza de esta vez se trata de un artículo que apareció en 1961 afirmando que los comunistas no pueden ser dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, ahorita regresamos ahí. Nada más quiero cerrar lo que comentamos acerca de los anexos del contrato colectivo de trabajo para que nos quede sólida esa enseñanza, esa historia. Lo estuve comentando durante la plática del conjunto de los anexos, pero quiero que quede sintético lo que nos enseñan históricamente. Bueno, recuerden, eran el anexo de gastos, el anexo de útiles para trabajar y el anexo de las zonas de trabajo. Lo primero que tenemos que pensar, como la vez que comentamos el primer memorial del ESME en enero de 1915, es que lo que se acuerda, lo que se pacta, lo que se firma entre la compañía y los electricistas es lo que no se tiene, lo que no se tiene y que por tanto se está cubriendo un defecto, una falla, algo que los trabajadores necesitan para desempeñar bien su trabajo. Esto es lo primero que tenemos que recortar. Por tanto, las zonas de trabajo, los gastos y los útiles de trabajo son precisamente lo que los electricistas no tenían y que gracias al convenio se logra
resolver en favor de esas necesidades de los trabajadores. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es entonces lo que sucede? Primero, las zonas de trabajo. No solo vuelve a reconcentrarse y a marcar todo el territorio de Compañía de Luz, es decir, lo que es toda la zona de trabajo donde el ESME históricamente realizó los servicios de la industria eléctrica, sino que se dividió en zonas, ¿no? Y en este sentido, lo que importa es que cada zona que se va marcando tiene repercusión porque es la residencia de los trabajadores electricistas. Parece muy obvio, parece muy simple. Lo que es importante, conectándolo con los gastos, es que cuando un trabajador de una zona, digamos, del Distrito Federal, tenía que trabajar en Necaxa, en Juandó o Temascaltepec, cuando eso tenía que ser, ahora se le iban a pagar los gastos de transporte, de alimentos y, si fuera necesario, de hospedaje. Es decir, antes, recuerden, lo que se conviene, lo que se realiza en el contrato, es lo que no se tenía. Por tanto, antes te podían mandar a cualquier parte de la compañía de luz sin pagarte nada y toda la responsabilidad la tenía el trabajador. Es decir, podías estar trabajando normalmente en la Villa, en la Merced o en Bolívar y te llegaba la orden antes de que te fueras a tu casa, cuando bien te iba. Te llegaba la orden y te decían, mañana entras en Xochimilco y punto. Tú tenías que encontrar los medios de llegar hasta Xochimilco, obviamente a la hora siempre de tu entrada. Si entrabas a las 7, a las 8 o a las 9, tenías que estar puntual en ese lugar. Era responsabilidad de uno de llegar ahí. Si ibas a tener un trabajo de emergencia y por lo tanto tenías que dedicarle más tiempo y salir tarde, o tenías que, sabiendo ya de lo que se trataba, tardarte 2 días o 3, era tu problema. Si a ti te interesaba no regresar a tu casa por la incomodidad, por los desvelos que te iba a ocurrir, no importaba, era tu asunto. Pero si te regresaba a tu casa a los 3 días o no, si gastabas más en el transporte o no, si no comías bien, si la torta que llevabas para un almuerzo resulta que se iba a convertir en comida y cena, ese era el problema del trabajador. Si te ibas a estar 3 días en Necaxa, ese era tu problema. Hoy, con este convenio, con estos anexos al contrato colectivo de trabajo, lo que se obtiene, y esto es lo que hay que resaltar, es primero, ya no es tu responsabilidad. Te pueden dar la orden, por supuesto, pero tú llegas a tu centro de trabajo normal, llegas a Bolívar a las 7 de la mañana y la compañía tiene, si quiere que se haga ese trabajo para mantener la productividad, para mantener las ganancias de la empresa, en ese caso, recuerden, es una empresa extranjera. Bueno, si quiere eso, la compañía, tú llegas a tu trabajo y la compañía se tiene que encargar de llevarte a donde desea. Que vas a cambiar un transformador en Xochimilco, de acuerdo. Que vas a poner 2 postes, de acuerdo. Tú llegas a Bolívar y de Bolívar la empresa te lleva con su transporte hasta Xochimilco, hasta Necaxa o hasta Juando. Y el tiempo que corre de tu trabajo ya está justo llegando a Bolívar, como siempre, como todos los días.
Bueno, te lleva a Xochimilco, resulta que te vas a tener que quedar 3 días. Perfecto. Puedes decidir o la empresa decide que te va a llevar y traer los 3 días. Si estás en Necaxa, obvio, no te va a estar llevando y trayendo. Por eso entran los gastos. Te va a dar para tu desayuno, tu comida, tu cena y hospedaje. Entonces, imagínense lo que se ha ganado, que logres tener, sí, manteniendo el servicio que necesita la compañía de luz, pero ya no te cuesta a ti, ya no le quitas a tu salario lo poco que vale tu salario, no le tienes que gastar para comer, para cenar, desayunar, ni para encontrar un hotel. Esto es lo importante, se integra a tu trabajo esta necesidad de la propia compañía y te lleva hasta allá. Te da los útiles que cubran tu cuerpo y que no malgaste tu ropa. Si antes necesitabas un impermeable, tú tenías que llevarlo. Si necesitabas guantes especiales, tú tenías que tenerlo o arriesgarte a tener un accidente, un machucón o incluso cargando materiales corrosivos a que se te maltrate la piel. Bueno, se ha ganado entonces que si algo se necesita y es necesario ese servicio, esa obra, ese cambio de transformador o una soldadura, la empresa es la encargada de llevarte, de mantenerte ahí con esos gastos y de proporcionarte todo el material obvio para el trabajo y además para protegerte. Y viene lo más importante que hay que señalar. Es una conquista de verdad increíble. Nunca se había pensado que esta pudiera suceder. Se gana que si te vas a estar un año en Necaxa, en Temascaltepec o en Tepustepec, la empresa, bueno, si tú lo consideras, para estar tranquilo, para sentirte bien, puedes decirle a la empresa que se va contigo tu esposa o tus 2 hijos. Y a cada uno de ellos, si se van los 4, o sea, papá, mamá, 2 hijos, el 70% de los gastos se le va a dar a cada uno de la familia, no solo al trabajador, sino a cada uno de los 4 familiares, hasta el 70% de los gastos. Es importantísimo que se piense en esto. Te podías haber ido un año a Necaxa y la separación, el disgusto, la pena, no ver a tus hijos, puede disminuir tu productividad, puede disminuir tus funciones de trabajador y se consigue que la empresa pague. Por eso quería hacer este resumen. En esta discusión de trabajador, trabajo y empresa, los trabajadores han considerado, han conquistado para que te sientas bien psicológicamente, para que te sientas bien subjetivamente y moralmente, que tu familia o tu esposa, porque se puede ir solo tu esposa contigo, quizá no tengas hijos, y entonces en ese caso 90% de los gastos a cada uno, no al trabajador y que reparta entre la familia, no, a cada uno de los integrantes de la familia. Y entonces hay que valorar que han conquistado frente a la empresa extranjera una negociación que lo que fundamente es la estabilidad del obrero para hacer bien su trabajo. Por eso, bueno, aquí cierro este asunto y lo que quiero es que se valore siempre, entiéndase bien lo que se está teniendo en cada documento que se consigue, es porque estaba ausente. Si estos gastos se han conseguido hasta 1960, es que durante más de 50 años la empresa extranjera
te hacía gastar lo poco que ganabas o medianamente de tu salario en provecho de las ganancias de la compañía de luz. Y por eso quería resaltarlo. Bien, cerramos con esto y por tanto, cada que veamos un convenio, cada que veamos un anexo, cada que veamos un memorial como el de 1915, lo que tenemos que pensar, que concretar, que mirar críticamente las condiciones de trabajo anteriores a este convenio. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Hoy vamos a ver entonces, contamos punto y afuera, y el punto de hoy es un artículo que se escribió en enero de 1961 y que se llama, les digo, los comunistas no pueden ser dirigentes sindicales, lo prohíben nuestros estatutos. Lo escribe un compañero, Humberto Arroyo L., del Departamento de Distribución. Bueno, este compañero que a la hora que entregue este documento, estos comentarios sobre este artículo, les voy a hacer un seguimiento de otros artículos más que aparecen en esta época, donde él, por supuesto, tiene esta postura. Es un anticomunista ferviente, es antisocialista y va demostrando que pregona, por supuesto, primero que nada, es que México está perfecto. Y segundo, que el sindicato está desviándose hacia la izquierda. Pero bueno, el ambiente del contexto es 1960 e inicios del 61, y es que en enero, en diciembre de 1959, en Cuba, el grupo guerrillero, después de varios meses y luchas en Cuba, había logrado derrocar al dictador cubano, Fulgencio Batista, que era un entreguista con los Estados Unidos y que propiamente todas las riquezas naturales y sociales y el pueblo trabajador lo había puesto Batista a los servicios, al contentillo de los gringos, de los yanquis. Cuba era propiamente una colonia gringa, una colonia yanqui. Y la guerrilla, el grupo organizado de los combatientes unidos a Fidel Castro, como todo el mundo sabe, apoyado por el Che Guevara, que conoció en México, y era un buen número, más o menos numeroso, pero a la isla solo llegaron 16. En fin, durante un buen tiempo lograron ir creciendo, haciendo la guerrilla, y muchos del pueblo, campesinos, obreros, colonos, se fueron uniendo al movimiento hasta que lograron derrocar a Batista. Originalmente, estos revolucionarios cubanos no se habían declarado socialistas, pero al poco tiempo de iniciarse, los yanquis, Estados Unidos, declaró, digamos, una guerra de largo alcance, intermitente, prohibiéndole que mantuviera relaciones económicas y sociales con todos los países. Y eso fue precisamente eh, lo que obligó a Cuba, a la Revolución Cubana, declararse comunista. Hay un ambiente todo 1960, 61, 63 de apoyo a los cubanos, y hay un insistente ataque de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, cerrándole el paso, no solo atacándola militarmente, que ya habían logrado derrotar al ejército siempre armado por Batista, sino atacándolo sobre todo ideológicamente. Luego se creó en Estados Unidos, con los yanquis, todo tipo de formas de combatir a los cubanos, según precisamente Estados Unidos, para que regresara la democracia a Cuba. El argumento de los yanquis de Estados Unidos siempre ha sido que ellos defienden el orden constitucional y la democracia. Y entonces, en aras de la democracia, que en realidad es un buen pretexto que ellos argumentan,
en aras de la democracia, intervienen todos los países donde se les ocurra, no es que sea cierto, sino donde los yanquis, los gobernantes yanquis, han decidido que está en peligro la democracia. Sea esto o no sea cierto, invaden. Bueno, este es el ambiente general en América Latina. Cuba, que hace una revolución, Cuba, que finalmente empieza a decidir su propio destino como país, como isla, como gobierno, los Estados Unidos bloqueando muy agresivamente económicamente y a través de la OEA atacando insistentemente a los cubanos. Esta organización de los Estados americanos desde el inicio se convirtió en un instrumento de ataque, digamos, que dirige propiamente los Estados Unidos. Y desde la fecha que se crea nunca ha sido ni siquiera autónoma, independiente, soberana frente a las políticas de los yanquis. En esa ocasión, durante esos años, México fue el único país de América Latina que dijo que los cubanos decidan lo que tengan que hacer. Bueno, este es el ambiente. Y el compañero Arroyo no le gusta lo que está pasando en Cuba. Ahí tiene varios artículos y esto es lo otro llamativo que podemos encontrar. Lux es democrática y abierta, a pesar de que buena parte de los compañeros que están en el SME e incluso en la redacción están convencidos de que estos artículos, aún expresando propuestas que no les gustan a los mismos compañeros de Lux, los publican para conocimiento y causa del asunto. Bueno, dice el artículo, insisto, luego podemos ir redondeando estas cosas y en el artículo que yo entregue va a estar más completo con otros artículos del compañero Humberto Arroyo, que fíjense, me atrevo a decir el compañero Humberto Arroyo, porque en realidad lo que vamos a hacer es una crítica seria, responsable de su artículo, ¿no? Y va a haber más de esto. Incluso a lo mejor este programa lo vamos a dividir en dos para que después les contraponga yo artículos que critican por sí mismo a Humberto Arroyo, donde a ver si coincidimos en la crítica que yo le haga y en la crítica que otros compañeros electricistas le hicieron a este compañero de departamento de distribución. Bueno, empieza así. Primer párrafo. Los comunistas afirman en todos los tonos que su objetivo es implantar la dictadura. Y esto es sencillamente llevarnos a la esclavitud, que es contraria a los objetivos del sindicato. Bueno, y vamos a desarrollar un poco más adelante este asunto porque lo primero que hay que llamar la atención es que dice la dictadura. Y lo que los comunistas han propuesto históricamente, como él dice, que todos los comunistas afirman que quieren implantar la dictadura, se llama la dictadura del proletariado, la dictadura de los obreros, y está matizada con otros aspectos. En el momento que leamos un poco más, que nos permita retomar este asunto, lo retomaremos para que les explique el asunto de la dictadura que los socialistas, que los obreros comunistas pretenden tener como gobierno. No es como él lo dice, no es así simplemente la dictadura, pero lo vamos a aclarar, terminando el artículo, él no lo aclara, nosotros retomamos el asunto, ¿de acuerdo? Bien, segundo párrafo. Dice lo siguiente: no olvidemos al heroico pueblo húngaro que se agigantó ante los ojos del mundo entero porque combatió por su libertad.
¿Cuántos milagros realiza una revolución? Lo dice con letras oscuras. ¿Cuántos milagros realiza una revolución? Todavía suena en nuestros oídos su casi apagada voz del último mensaje de Radio Petrofi. Esto es lo que dijo el radio que menciona él. Pueblos civilizados del mundo, os imploramos en nombre de la justicia, la libertad y el principio moral valedero de la solidaridad efectiva, que nos ayudéis. Nuestro barco se hunde, la luz se apaga, las sombras se hacen más densas cada hora sobre territorio de Hungría. Escuchad nuestro clamor, pueblos civilizados del mundo. Actuad, dadnos vuestra ayuda fraterna. SOS. Bueno, lo primero que notamos en este párrafo no lo ubica, no nos dice en qué año, en qué época, qué sucedió, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Así es que incluso quién es esa radio, lo más importante, de dónde obtuvo el Nando. Dudo que él haya puesto el mensaje de radio y que sepa el idioma, que sepa húngaro y que escuchó un radio directamente conectado a Hungría para saber lo que estaba pasando. Lo dudo. Entonces, lo más formal que podamos decir, lo leyó en algún periódico del país. El Excelsior, estamos hablando de 1961, en enero de 1961, a lo mejor fue diciembre de 1960 cuando él lo ve para entregar el artículo. Entonces, no nos platica nada, no nos dice en qué periódico lo leyó. Entonces pudo haber sido el Novedades, el Universal, el Excelsior, que para esos tiempos es importante reconocer que tenemos una prensa que, como las buenas prensas de todos los países, responde a sus dueños. Son periódicos que pertenecen a propietarios de toda la empresa y que a partir de esa propiedad privada que tienen del periódico Novedades, por ejemplo, dictan su política editorial. Por otro lado, si están conectados, como lo están todos los periódicos, a agencias internacionales de noticias, lo que tendríamos que saber es qué agencia internacional de noticias compra el periódico donde Arroyo leyó esta noticia. Y en este sentido les comentamos que todas las noticias del mundo la manejan cuando mucho 3 o 4 organizaciones de noticias que son también construidas de manera particular por propietarios capitalistas que controlan la información y que, como en este caso, le dan el matiz necesario que el propietario, que el dueño quiere que se les dé a las noticias. Entonces no sabemos, porque no lo indica, dónde obtuvo la noticia. Y agrega él ya después de este párrafo. Y lo mismo está pasando en todos los países que gimen bajo el imperialismo rojo. Si fuera un paraíso, no huirían tantos miles de gentes. Si el mismo pueblo ruso tuviera libertad para salir de su prisión, Rusia ya estaría desierta. Ahora, si los rojos criollos dicen sufrir persecuciones del gobierno, dizque porque es una dictadura, ellos sí pueden escapar hacia su libertad, huyendo a China para que vayan a trabajar en las comunas, ya que las fronteras mexicanas están completamente abiertas. Ojalá que el pueblo ruso tuviera la misma oportunidad. Bueno, la primera parte, por supuesto, habría que pensar, primero dice que los rusos no pueden, no tienen libertad y que es una prisión Rusia. Primer error del compañero. Si está hablando de los rojos,
Rusia ya no se llamaba Rusia, se llamaba Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces, es otro país, no es Rusia, es la URSS. Y efectivamente se proponía y se perseguía, se postulaba el socialismo ahí. Pero aquí el compañero olvida una cosa, peor, y lo sabe, y no lee la revista Lux con anterioridad, llegó a México Trotsky, porque en Rusia ya cambió el régimen, sí socialista, pero se empezó una camarilla en Rusia dirigida por Stalin a acabar con todos sus oponentes, y Trotsky llegó a México. Entonces el compañero sabe poco de la historia, del impacto que sucedió en México con la llegada de Trotsky en 1938, 37, 38, y que vivió aquí justo hasta que la camarilla de Stalin logró asesinarlo en Coyoacán. Entonces, no es Rusia, ese socialismo, y con la llegada de Trotsky, para mucha gente, compañeros, el propio SME, para tener cosas, por lo menos llenarse de dudas de qué estaba pasando en la URSS, la llegada de Trotsky y su asesinato en México, todo mundo, como buen historiador, porque saben lo que pasa en su sindicato, puede estar atento a estas cosas. Arroyo no sabe nada, no toma en cuenta la historia, aunque parece que la quiere tomar en cuenta. Entonces, hay ahí un matiz. Segundo, este error es más grave. Dice que los rojos criollos, que no sabemos quiénes son los rojos criollos, no sé si hay los rojos puros y los rojos criollos, mezcla de, no sé, yo no sé si son los gusanos rojos o a qué le llama. Dice que ellos sí se pueden escapar y se van a China. Y el gran error que le veo a Arroyo es que China era país comunista. China también había hecho su revolución. Mao Zedong, que en ese tiempo se le llamaba Mao Zedong, también había estado organizando la revolución en China y también eran comunistas. Y entonces dice él, se pueden escapar hacia su libertad huyendo a China para que se vayan a trabajar en las comunas rojas. Entonces aquí muestra el compañero Arroyo que no sabe nada de lo que está pasando en aquellos lugares, que el socialismo y el comunismo en ese momento tiene la mayor parte del mundo construyéndose de manera diferente a los gringos, al capitalismo, diferente a la mayoría de Europa, pero Rusia, como él le llama, la URSS, es el país más grande de Europa, llega hasta Asia, y en Asia, que están los chinos, ocupan el territorio más grande de Asia. Con la URSS y con los chinos comunistas, propiamente podemos decir que el mundo está lleno de comunistas. El mayor territorio y la mayor cantidad de población es comunista. Y Arroyo se le olvida, no lo sabe. Entonces, ¿cómo dice que los los rojos criollos, perdón, se pueden escapar a China y ya llegaron a la libertad? Para su caso, le diríamos, llegaron a otra dictadura. Pero aquí habla de las comunas y las comunas se las acepta. Es una contradicción su pensamiento, pero obviamente él está escribiendo un artículo, solo un artículo comentando estas cosas, ¿no? Bien, entonces dice en el siguiente parte del párrafo que es incomprensible. No sé de dónde saca lo que saca, porque dice, las fronteras mexicanas están completamente abiertas. Ojalá que el pueblo ruso tuviera la misma oportunidad. No entendemos.
Si él se refiere a que los mexicanos se van a Estados Unidos, desconoce también la historia mexicana. Se están yendo porque aquí en México no hay trabajo. Se están yendo a Estados Unidos porque siempre se ha dicho que el sueño americano, como le llaman, es mucho mejor que México. Aquí están sufriendo, como Arroyo diría, aquí son libres de morirse de hambre, pero los mexicanos que sufren miseria, que son pobres, que no tienen salarios, dinero, ni trabajo para vivir, sus tierras se están agotando, no hay suficiente capacidad, semillas, producción, y se van a Estados Unidos, pero se van a hacer trabajos que muchos norteamericanos no hacían. Se van para allá porque aunque les den mejores salarios, escuchen esto, los salarios que pagan en Estados Unidos a los mexicanos, desde siempre, históricamente, han sido bajísimos, ¿cierto? Pueden ser más elevados, pero y en ese tiempo el cambio era 12.50. Un dólar costaba 12.50 o un dólar valía en México 12.50 pesos. Por supuesto, si allá ganabas 4 pesos, acá se te cuadriplicaba ese salario, solo que pudiera llegar el salario íntegro acá. Entonces, este párrafo y el otro tiene muchas confusiones y de todos modos, él las amarra y las construye como si nada. Y en ese sentido, lo que tenemos que tener en cuenta, y todos los que miren críticamente el artículo, y conste que no estoy diciendo bajo la perspectiva de ahora, es bajo la información que en aquellos años había en México y especialmente en la revista Lux. Esto se podía leer. Todos los años 30 hubo mucha información en Lux sobre Rusia, como él la llama, sobre la construcción del socialismo y comunismo. En los periódicos, inclusive a manera de ataque, se hablaba de la China comunista como de la Rusia comunista. Y cuando sucede en Cuba, por supuesto, todo el mundo se espanta. Todo el mundo me refiero a todos los dueños de las fábricas, de los bancos, a todos los que adoraban y siguen adorando a Estados Unidos. Entonces, poco le falta. Solo les leo el siguiente párrafo porque ya nos pasó lo de siempre y y no nos va a dar tiempo de concluir. Yo creo que íbamos a acabar rápido ya. Bueno, les leo lo siguiente. La feroz dictadura del comunismo aplicada por los barbudos ya la está sufriendo el pobre pueblo cubano. Y viene otra vez esta información que no nos detalla Arroyo. Nuestros compañeros electricistas cubanos, miembros del comité, fueron renunciados en una asamblea de milicianos rojos que nada tenían que ver con el sindicato electricista cubano y como pidieron el paredón para esos limpios dirigentes, tuvieron que refugiarse en las embajadas extranjeras y otros están en la cárcel por el enorme delito de haber asistido a una manifestación de más de 2.000 electricistas que fueron al Palacio Presidencial gritando, abajo el comunismo, Cuba sí, Rusia no, queremos elecciones. Bueno, vamos a cerrar con esto y continuaremos en 8 días. ¿A qué se refiere con esta noticia? ¿De qué año está hablando? Por supuesto, se puede referir al primer año de la Revolución Cubana, a 1960, pero no lo indica. El comité que haya existido en Cuba pudo ser el comité y el sindicato de Batista, pero no pone la fecha. El comité de electricistas de Cuba pudo haber estado un tiempo, por supuesto,
porque no todos los cambios se van produciendo inmediatamente, y cuando ya se revisa lo que está sucediendo, probable, yo digo que podríamos entenderlo si pone la fecha y en qué periódicos basa su información, y podríamos checar que sí, es probable que sí diga lo que es cierto, pero que sea un comité que apoya al régimen de Batista. Inevitablemente todos los que apoyaron a Batista, o todos los dueños de sus casas, de sus bancos, de sus hoteles, que pensaban que llegaba el comunismo y que se los iban a quitar, preferían irse. Muchos, como sabemos, se fueron a Estados Unidos, a Florida, a Miami. Allí están muchos de los que huyeron de Cuba porque tenían muchas propiedades, porque no quisieron colaborar con la revolución. Pero en fin, aquí lo dejamos por ahora. Estas añoranzas de electricistas, les digo, es esta manera de comentar los diarios, de preguntar de dónde obtiene la información y de tener más o menos situado el contexto, nos permite entender cómo escriben las cosas. Arroyo, hasta ahorita lo que llevamos, una columna, está equivocado. Tiene muchos errores de información y no tiene una claridad, la mínima, qué pasaba en China, qué pasaba en la URSS, y realmente las condiciones que significan el capitalismo como el que los campesinos de la época mexicanos vivían, y prefieren irse del capitalismo mexicano al capitalismo yanqui. Bien, por hoy eso es todo, estimados electricistas del ESME de los tiempos contemporáneos. Añoranzas de electricistas, la continuamos en 8 días, y recuerden, según Arroyo, no puede haber comunistas en el ESME y menos dirigentes comunistas. Nos vemos en la próxima Añoranza de electricistas. Hasta luego.